y no se permitiría que hubiera otros credos diferentes al católico. ¿O qué fue lo que sucedió? Pues vino la guerra civil. No hubo posibilidad ya de conciliación entre los mexicanos. Fue una guerra de 3 años, seguida de una intervención francesa y de un imperio, y en todo este tiempo se estaba luchando por transformar esa mentalidad intolerante a una mentalidad de respeto al diferente. Finalmente triunfaron los liberales mexicanos, triunfó la república, no se estableció el imperio, que por otra parte era liberal, porque los conservadores y la jerarquía política del tiempo pusieron literalmente la iglesia en manos de Lutero, como ellos dicen, por estar en contra de Lutero, obviamente, porque tanto Napoleón III como Maximiliano eran liberales y consideraban que debería haber libertad de creencias. En plena guerra se estableció entonces la libertad de cultos, y este año estamos festejando el 150 aniversario de que se haya establecido, porque fue la última de las leyes de reforma. Se estableció hasta el 4 de diciembre de 1860. Entonces, este año se cumplen 150 de que se permitió en nuestro país que hubiera ideas diferentes. Fíjense qué cambio tan importante, fue una verdadera revolución cultural. En ese escenario, Juárez triunfa, trata de poner las leyes de reforma en la Constitución, no lo logra porque todavía hay una gran oposición, lo hace Lerdo de Tejada, y después en la Constitución de 17, ya en el proceso de la Revolución de 1910, los constituyentes que van a reformar a la Constitución que había hecho la generación de Juárez, establecen que no es suficiente con hablar de la separación entre la Iglesia y el Estado, sino que todas las iglesias deben de respetar las leyes que se han dado los mexicanos. No pueden gozar de fuero, no pueden estar al margen de la ley. Y eso fue lo que se estableció en la Constitución del 17. Sin embargo, ¿qué ha pasado en nuestro tiempo presente? En nuestro tiempo presente tenemos que no se cumple la Constitución porque la jerarquía política hace política desde el púlpito. Ustedes habrán visto que algunos compañeros entraron a catedral cuando se estaba dando una misa para manifestarse, y tenían todo el derecho de entrar a manifestarse, puesto que el arzobispo todos los domingos hace política desde el púlpito. Entonces, si él hace política desde el púlpito, pues otros ciudadanos también quisieron ir a manifestar sus ideas en ese lugar. Esto está mal hecho por parte de estos clérigos que no respetan lo que dice la Constitución. Pero está peor por las autoridades que no ven que se cumpla la ley. ¿Se dan cuenta? Porque, bueno, uno puede cometer una infracción, pero si está enfrente un señor de tránsito y no dice nada, bueno, pues está tan mal una cosa como la otra. Esto nos está llevando a un clima de confrontación a los mexicanos. Se está exacerbando una actitud excluyente otra vez del diferente.
del que tiene una religión distinta a la mayoritaria, o del que no tiene ninguna y que merece todo nuestro respeto. Porque tiene tanto derecho como los que sí tienen a expresar sus ideas. Este principio de tolerancia y de respeto al que piensa diferente, al que tiene una preferencia sexual diferente, al que tiene una edad diferente, al que tiene capacidades diferentes, a la persona humana que merece respeto, todos tenemos ese derecho. A los indígenas, desde luego. Entonces, no importa el origen étnico, la preferencia sexual, las ideas religiosas, las ideas políticas, si todos somos mexicanos, merecemos respeto a nuestras ideas, respeto a nuestros derechos. Esto es la base de un sistema democrático. Si no hay este respeto, no puede haber democracia. Entonces, es por esto que han surgido diferentes ideas para reformar la Constitución. Hay quienes han propuesto la reforma al artículo 40 constitucional, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores, para que se diga que México es un Estado republicano, federal, representativo y laico. Pero déjenme decirles una cosa. Esa reforma puede que no nos sirva de nada. Bueno, desde luego, si las autoridades no cumplen con la Constitución, bueno, pues entonces por ahí tenemos que empezar. Se pueden hacer 50,000 reformas que si no se cumple con la Constitución, de nada sirve. Pero además hay otro aspecto que es muy importante. El laicismo, ahora el Papa Ratzinger, que ustedes saben, está metido en un problemón terrible. Hay muchos que están pidiendo inclusive su renuncia por haber encubierto a los pederastas y haber obligado a que hubiera un secreto de por vida, ya que el señor Maciel hubiera eludido la justicia, protegido por el propio Vaticano. Pero ha habido escándalos en casi todas partes del mundo, en varios países europeos: Alemania, Austria, Holanda, España, Italia. En Estados Unidos han pagado millones de dólares de indemnización a las personas que han sufrido de estas violaciones a todos sus derechos. Lamentablemente aquí en México no se ha cubierto ni un centavo a las víctimas de todos estos hechos. Se tiene que nuevamente exigir que se cumpla la ley, que se juzgue a las personas que cometen un delito, independientemente de si son sacerdotes o no, y que además se resarza a las víctimas de alguna manera. Algunos les destruyen la vida para siempre, ya no hay forma de resarcirlos, pero en alguna manera que por lo menos haya una sanción y que se les dé un apoyo para que tengan su apoyo psicológico, su terapia, y que puedan salir adelante con sus vidas. Esto tenemos que exigir que se haga aquí, porque si se hace en Estados Unidos y aquí no. Entonces la situación es tan terrible que el Papa tuvo que cortar varias cabezas de obispos para tranquilizar las aguas y que no le siguieran exigiendo la renuncia. Entonces es un momento de gran crisis de la Iglesia Católica por estos actos de corrupción, de delincuencia encubierta, de que no, una mano no podía tomar dos espadas. Bueno, pues Ratzinger tiene la idea contraria.
y quiere que se una la política y la religión y que haya uno que han llamado ellos laicismo positivo. ¿Qué quiere decir el laicismo positivo? El promover la religión católica. Consideran negativo al laicismo de Juárez. El propio brazo derecho de Ratzinger vino al Teatro de la República a condenar a Juárez y al laicismo decimonónico. El cardenal Bertone vino a decirlo textualmente, que estaban en desacuerdo con el laicismo negativo de Juárez.